porque creo que no solamente ocurre en México este elitismo, pues muy barato, ¿no? Un elitismo terrible frente a los medios de comunicación. En este tema que nos planteas de las fake news y la lucha por la posverdad, quisiera también plantearte lo que ocurre, por ejemplo, con diarios muy reconocidos, como tú lo has mencionado, en otros países. Diarios como el New York Times. Este domingo, este fin de semana, mientras muchos otros diarios como el Washington Post, el Wall Street Journal, incluso cadenas televisivas como NBC o agencias de información simplemente consignaban el hecho de que el presidente López Obrador se había contagiado de coronavirus. El New York Times da una alerta de lo más sesgada, con una serie de comentarios. Dice, el presidente de México, un negacionista casi, bueno, dicen un escéptico del coronavirus, se contagió en un país que está al borde del colapso en los hospitales y etcétera. En un tweet verdaderamente plagado de comentarios y que bueno, pues creo que apela muchísimo a esas fake news y a esa lucha que tenemos muchos de nosotros por la posverdad. Sin duda, mi querido Antonio, y es que lo que están haciendo, por ejemplo, este nado sincronizado, esta acción coordinada de estos medios que tendrían la obligación de ser éticamente objetivos, pero que en cambio se comportan como verdaderos centros de propaganda, departamentos de propaganda para santificar o demonizar a alguien dependiendo de las acciones que les favorezcan a los grupos de interés que son dueños de esos medios, Antonio. Me viene a la mente estas palabras del reconocidísimo escritor Alain Touraine, allá por los años 90, sostenía que en la comunicación política moderna no ha existido una evolución general en los sistemas de representación política. De izquierda o de derecha, parecen hacer esfuerzos para reducir al mínimo sus programas y reemplazarlos también mediante la personalización de los candidatos en mayor o menor medida por medios de investigaciones de mercadotecnia política. Luego entonces, cuando tenemos mercadotecnia política santificando o demonizando personas cuyo paso por la política va a ser meramente temporal y no la verdadera esencia estructural que produce ciertos patrones de conducta, mi querido Antonio, entonces nos encontramos con centros de propaganda más que con medios objetivos. Y uno, hay que denunciarlo. Dos, hay que combatirlos para generar equilibrio. Y tres, que esto es como de lo más importante, también entender la lógica, mi querido Antonio, la lógica en términos de Jürgen Habermas, la lógica de la acción comunicativa, en la que se están moviendo las principales tendencias dominantes para entender un tema más estructural y la lógica a la que responden obviamente estas acciones o estas estrategias comunicativas que desarrollan pues estos medios carentes de ética y que son extremadamente centraveros. ¿Y en dónde te percatas de ello, querido Antonio? Pues cuando ves el tipo de fuentes en México que recogen para crear sus opiniones y sus análisis. O sea, a una dentista que porque estudió en Harvard pareciera que tiene expertise en epidemiología, a una senadora y a personajes que de manera consistente, a través de fake news, han estado cuestionando, se supone que democráticamente, a un gobierno al que obviamente decíamos, está bien que le cuestionen, pero sería mejor que lo hicieran a partir de honestidad intelectual y de presentar evidencias de que sus críticas tienen buenos sustentos, Antonio. Esto es muy fuerte, lo que nos planteas, Jesús López Almejo, que el New York Times y bueno, como un medio de absoluta supuesta élite, sea un centro de propaganda más que un medio objetivo, porque imagínate tú, ¿no? Y le digo, yo también le hago la pregunta a usted también que nos ve y que nos escucha. Nosotros confiamos en ciertos medios de comunicación simple y sencillamente por costumbre. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, la tele se ve por costumbre, la gente ve tele por costumbre, eso siempre nos lo dicen cuando se estudia precisamente el fenómeno de la televisión y la televisión en español, por supuesto, ¿no? Esa es la realidad, por ejemplo, de por qué mucha gente sigue viendo las porquerías que enseñan en Univisión o en Telemundo, porque ven la televisión por costumbre. Y muchas veces por costumbre, como lo hizo en su momento Olga Sánchez Cordero, se considera que medios como el Universal o el Reforma son los mejores.
los que nos van a dar la verdad. La gente le tiene aquí en Estados Unidos mucha confianza al Washington Post, al New York Times, etcétera, etcétera, el Chicago Tribune, pero desconocen de muchas realidades. Yo he hecho esta pregunta, por ejemplo, aquí en Chicago, profesor Jesús López Almejo, sobre precisamente el Chicago Tribune. La gente confía mucho en el Chicago Tribune sin saber que su consejo editorial es completamente conservador, completa y absolutamente conservador, que muchas veces han tenido su apoyo con todas las de la ley, porque eso lo puede hacer un consejo editorial, a candidatos republicanos o a ideas absolutamente pues de la ultraderecha. Pero la gente confía simple y sencillamente por esta conciencia porque tiene, por esta, ¿cómo decirlo?, costumbre que tienen. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esa costumbre? ¿Cómo podemos acabar con esa costumbre, profesor, para que la gente abra los ojos, para que nos olvidemos ya de estos medios de comunicación que podrán ser muy de élite, pero que hoy nos están mintiendo? Así es. Mira, nosotros tenemos el deber de exigir calidad, y una de las herramientas que están a nuestro alcance es dejar de consumir lo que no nos gusta y lo que no nos parece. Y el problema es que muchas veces nos ponemos a interactuar justamente con estas empresas, con sus eh, instrumentos, esa es la mejor palabra, y sus instrumentos a sueldo, que van a Twitter, que van a Facebook, que van a Instagram, o que incluso de manera impresa se ponen a distribuir esta información con las mentiras que nosotros ya hemos venido platicando. Entonces, esta es una. Pero entonces, ¿cómo discernir, Antonio? ¿Cómo discernir la falsedad, la objetividad? No me quiero poner a hablar de la verdad en un plano filosófico. No, la falsedad y la objetividad, o por lo menos, y esto creo que estoy más de acuerdo incluso que con el término objetividad, la honestidad intelectual. Es decir, el que alguien, es más valioso, me parece, que alguien asuma que apoya o rechaza tal proyecto, lo que da argumentos a alguien que tipo León Krause salen a decir que es un objetivo, y luego te das cuenta que son ser objetivos, pero que además en la construcción argumentativa terminan por meter un montón de información falsa. O el mismísimo Enrique Krause, que sale a decir una y otra vez que es un paladín de la democracia y que la democracia triunfará, pero el cívico no le da opción a la gente a que le cuestione en Twitter, por ejemplo, queda desactivada esa función. Entonces, para ir cerrando un poco el lógica de este argumento que quiero compartir con la gente, ¿cómo combatir esto? Bueno, en la lógica de Jürgen Habermas, la lógica habermasiana de la teoría de la acción comunicativa, él resaltaba dos: que existía una lógica del racionalismo o del consecuencialismo, Antonio, en donde los sujetos se comportan en el proceso comunicativo para maximizar ganancias y para reducir pérdidas, así como en el mercado. Entonces, el problema es que en los medios tradicionales, Antonio, se manejan bajo esa lógica, la lógica racional, esta lógica en donde a toda costa quieren tener permanentemente la razón, aunque para ello tengan que mentir de manera siquiera sistemática, de manera consistente. No les importa convertirse en un aparato de propaganda golpista, y en esta lógica de la racionalidad que advierte Habermas, se corre el riesgo de que para tener permanente la razón, siempre recurras también a fuentes de dudosa procedencia. Está también la lógica de lo apropiado, esta lógica en la que se utiliza un lenguaje apropiado acorde a cada situación. ¿Es mejor que la anterior o es más honesta que la anterior? Sin embargo, deja de trascender porque es muy apegada a los momentos acordes a cada situación. Sin embargo, hay un autor alemán, Antonio, que se llama Tomás Ries o Tomás Ries, que propone una tercera lógica de la acción comunicativa, que es la lógica de la discusión. En esta lógica de la discusión dice, ahí es donde se tendrían que ubicar los medios de comunicación verdaderamente democráticos y verdaderamente éticos, porque en la lógica de la discusión, los actores se comportan con el mejor argumento y con la necesidad de demostrar que tienen razón a partir de presentar las mejores premisas con la evidencia capaz de sustentarla. Entonces, Antonio, hay que identificar cuáles son las lógicas racionales para irlas cuestionando e irlas desechando
porque en ese contexto de la racionalidad es donde intentan tener la razón a toda costa, aunque sea mintiendo. Yo apostaría más por la lógica de la discusión, que es la que nos plantea la dinámica del mejor argumento en las discusiones y en los debates y en la manera de comunicar a las audiencias. Esto es muy, muy interesante y creo que queda para la reflexión del público, de nosotros. Jesús, ¿qué te parece si por ahora terminamos esto dándole a conocer a la gente tus redes sociales, tu canal, que ya pasa de los 50,000 suscriptores? Creo que ya son muchísimos más. Y por supuesto, pues lo que estarás presentando este fin de semana para que la gente se dé la vueltecilla por ahí, nuestro querido profesor de RI, Jesús López Almejo. Muchísimas gracias, mi querido Antonio. Pues invito a toda la gente a que se suscriban al canal de tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales. Y no tenemos otro fin más que el fin simple, sencillo y espontáneo, Antonio, de elevar el nivel de análisis en las redes sociales, de trasladar los cursos de relaciones internacionales, geopolítica, organismos internacionales, sistema internacional, para que la gente sepa cómo se conforma el mundo y cómo las decisiones exteriores nos impactan en lo local, pero también cómo nuestras acciones locales impactan al mundo. De manera gratuita, en la descripción de cada video siempre ponemos una lectura en PDF para que la gente complemente mi exposición verbal con la lectura propia de cada tema. Entonces, transmitimos de lunes a viernes a partir de las 10:30 de la noche. Y bueno, pues estamos muy contentos porque, como bien dices, vamos pian pianito, pero ahí va creciendo el canal y poco a poco va llegando gente interesada en los análisis serios y en los análisis honestos de las relaciones internacionales. El canal se llama Tu Profe de RI. Siga por favor usted a tu profe de RI, a nuestro querido amigo, profesor nuestro, porque eso es lo que es, experto en relaciones internacionales, al queridísimo Jesús López Almejo. Pues Jesús, estamos en comunicación y nos vemos muy, muy pronto. Qué buen debate tuvimos. Muchas gracias, querido Antonio. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana.